El separatismo fracasó en su intento de boicotear Barcelona 92, pero mucho me temo que esta vez podría tener éxito en su evidente y descarado boicot a los Juegos de Invierno. Porque es evidente que ustedes no tienen ningún interés real en que se celebren dichos Juegos. Tampoco se atreven a decirlo explícitamente. La valentía no adorna su carácter en este caso. Y como no se atreven a decirlo explícitamente, prefieren embarullarlo todo y luego refugiarse en la ciudadanía. Ese, y no otro, es el objetivo de la consulta. Ustedes saben perfectamente que la unidad política y social es tan o más importante que las instalaciones a la hora de elegir sedes olímpicas. Con su consulta, lo que intentan trasladar es que aquí hay lío, que hay división, que no va bien. La prueba más evidente de lo que estoy diciendo es que nuestros competidores no van a hacer ninguna consulta. Ni Salt Lake City, ni Vancouver, ni Sapporo tienen prevista ninguna. Ellos van per feina, no pierden el tiempo en estas cuestiones porque ellos, nuestros competidores, a diferencia de ustedes, sí que quieren, sí que desean realmente organizar estos Juegos. Y ese es el problema de fondo. Ustedes no lo desean, no quieren, dejan que pase el tiempo. Es una cuestión de actitud y nadie me va a convencer de lo contrario. Ustedes nunca desaprovechan la oportunidad de perder una oportunidad, porque nosotros sí que creemos realmente que estos Juegos Olímpicos de Invierno son una oportunidad de recuperar lo mejor de nuestra historia reciente, el espíritu olímpico de Barcelona 92 o la colaboración entre distintas comunidades autónomas. Su desprecio a Aragón les retrata a ustedes, no lo duden. Nosotros tenemos cosas que Aragón no tiene y Aragón tiene cosas que nosotros no tenemos. ¿Por qué no podemos trabajar juntos?, me pregunto. En su libro 1992, La vuelta al mundo de España, dedicado precisamente al espíritu de Barcelona 92, el historiador Jordi Canal se refería en divertida metáfora al perricidio que el nacionalismo había perpetrado en los últimos años en Cataluña. ¿Qué es esto del perricidio? Pues que, según señalaba Jordi Canal, ustedes habían matado todo lo que significaba la mascota Kobe: modernidad, innovación, pluralismo y actitud cosmopolita. Todo esto no les va. Ustedes solo dedican dinero, esfuerzo y entusiasmo genuino, no es un tema menor lo del entusiasmo, a artefactos divisivos como el tricentenario de 1714. Solo les van las actividades que dividen, que señalan o que rompen la unidad cívica. Allí se entusiasman. Allí se les ve motivados de verdad. No hacen consultas para el tricentenario. Es curioso, cuando saben que una parte sustancial de la sociedad catalana no estaba de acuerdo en ello. Allí no consultaron a nadie. Allí fueron directamente al grano y no perdieron el tiempo en recovecos y en estrambóticos argumentos como hoy hemos escuchado aquí. Esta es la situación y así la vemos nosotros. Ojalá pudiéramos resucitar en algún momento el espíritu de Barcelona 92. Desde luego nosotros vamos a trabajar para ello y por nosotros no quedará. Alguna vez podrían sumarse ustedes. Gracias.